Hola, ¿qué tal mis queridos hermanitos? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos sean todos. Ya están por aquí. Ajá. Yo sin los lentes no la hago. Estamos por aquí Betty, Everardo, Luis, Wendy, Nadia, Angélica, Moni, Mercedes, Miguel, Celia. Bienvenidos sean queridos hermanitos. Vamos a continuar. Estamos a nada de terminar. Les anticipo. Hay un pequeño cambio de un pequeño cambio de reglas. Ya, permítanme. Un pequeño cambio de reglas y es que siempre sí va a haber un examen final que espero publicárselos este próximo martes o miércoles. Nos queda una clase y la fecha máxima para que me respondan es el miércoles 18 para que yo pueda entregar calificaciones el jueves 19, que es el fin del semestre. El examen va a ser realmente sencillo, va a ser realmente sencillo, de opción múltiple en Google Form, en un formato de Google. Yo les voy a dar un enlace y ustedes tienen que responder en forma de encuesta, de opción múltiple, realmente sencillo. Pero si a alguien se le complica entrar a Google Form, también lo voy a mandar en formato PDF para que lo puedan abrir, traspasar a papel o imprimir, llenar la respuesta a mano y enviarme la fotografía la fotografía a vuelta de mensaje de WhatsApp. ¿Hasta aquí alguna duda, mis queridos hermanitos? ¿Todo bien? Va a ser sencillo. Realmente nadie va a reprobar si me regresa su cuestionario. Nadie va a reprobar. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Oh, Muy bien, vamos avanzando ya a la parte final de nuestro manualito y afortunadamente será muy rápido porque todo esto ya lo vimos con antecedentes bastante sólidos con anterioridad. Siguiendo el manualito, vamos a avanzar hoy desde las páginas 34, espero yo, hasta la 39 y si podemos hasta la 40. Los temas que se verán son el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, la Biblia católica y la Biblia hebrea o judía, Biblias católicas, protestantes y judías, diferencias y similitudes, y después los conceptos de eisegesis, luego exégesis y al final hermenéutica. Antes de que avance, mis queridos hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, vamos a entrar de lleno. sí, profesor, disculpa, Venga, Noé, venga, no, Noé. no pude entrar en tiempo. ¿Cuál hablabas de un trabajo? No sé Sí, si. no es un trabajo en sí, es un cuestionario de 10 preguntas que va a estar en formato Google. Es como responder una encuesta en Internet. 10 preguntitas muy simples de opción múltiple y las respondes. Si por alguna razón tienes complicaciones para entrar a una encuesta de Google, por la razón que sea, también lo voy a mandar en formato PDF para que lo puedas imprimir, rellenar a mano y me lo regreses con fotografía. Muy bien, muchas gracias. Va a ser realmente sencillo. No creo que nadie va a reprobar de antemano, lo sé. Nadie. Muy bien. Porque además, les voy a decir algo, mis queridos hermanos. Primero, no estamos aquí por obtener un grado académico. Aún así, el Instituto Bíblico es un instituto de prestigio que otorga grados académicos y que tiene una seriedad. Pero la razón por la que todos ustedes están aprendiendo Biblia es porque tienen un deseo profundo de conocer a Dios y nuestra motivación, nuestras intenciones son algo más, creo yo, algo más puro que solo tener conocimiento intelectual o algún reconocimiento, sino amar a nuestro Dios, conocer a nuestro Dios y amarlo más. Y por eso por eso sé que nadie va a reprobar, porque conozco, tengo certeza de las intenciones de mis hermanos, aún sin conocerlos. Y aunque es el único que conoce las intenciones ocultas del alma humana, cada persona, yo creo que con mucha confianza en el Señor, que sus intenciones son intenciones puras, movidas por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito
del canon bíblico de los judíos. Ya habíamos hablado la semana pasada de que al menos habría unos 4 o 5 diferentes cánones para los judíos de la época de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo cánones, me refiero a unos 4 o 5 listados diferentes en función de quién lo dijera. ¿Alguien recuerda los cánones que mencioné en el pasado? Los judíos, no, que no contienen el Nuevo Testamento. ¿Alguno que recuerden? El de Palestina, el palestinense o de los judíos de Palestina, que era el más breve y que con el paso del tiempo se va a conocer como el texto masorético. Luego estaba el de los judíos alejandrinos en Egipto. Permítanme, aquí algo se movió. Luego teníamos el canon de los qumranitas, es decir, religiosos judíos que ya no quisieron vivir en la vida del Templo de Jerusalén y que se fueron a vivir al desierto de Judea como una forma de monjes, por decirlo de alguna manera. No eran monjes, pero es una forma de ejemplificarlo. Luego teníamos la opinión propia de los saduceos, que no reconocían más que el Pentateuco, y los fariseos, que reconocían el canon amplio de Palestina, luego la versión de los samaritanos, es decir, no había un canon totalmente definido. Bueno, pero además para los judíos del primer siglo y de todos los siglos, el Nuevo Testamento no es escritura sagrada ni escritura inspirada. Si ustedes llegan a comprar una Biblia, llamémosle Biblia, porque ni siquiera le llaman Biblia, aunque hoy día ellos le llaman la Tanaj, el Tanaj. Déjenme ver si tengo por aquí mi Tanaj. Miren, esta es una versión del Tanaj, totalmente en hebreo, con su versión en español en un lado. Acá está en hebreo y acá en español. Y si notan, ellos le ponen, dice, creo que dice la Biblia, si se alcanza a apreciar, pero ellos no suelen llamarle a esto la Biblia. Déjenme ver dónde la dejé. Por acá la dejé. Acá está. Aquí está una. Ellos le llaman Biblia, pero en realidad el nombre que los judíos utilizan para los escritos sagrados del Antiguo Testamento es el Tanaj. Ya hablamos un poco de la diferencia entre, déjenme ver, el canon palestinense, que es el más pequeño, y el canon alejandrino. Este está escrito en hebreo y arameo originalmente, y este está traducido en muchas partes de al idioma griego. Este se llama la Septuaginta, o el canon alejandrino, o el canon largo, que contiene más libros. Aquí está en el bullet número 2. Bullet número 3. Los apóstoles, al llevar el evangelio al imperio, se refiere a que cuando los apóstoles predicaron a Cristo al mundo romano, que utilizaba como idioma, digámoslo así, franco o formal para las relaciones de negocios, política, entre diferentes países que participaban o eran parte del Imperio Romano, utilizaban el griego. Y por esa razón, los apóstoles utilizaron la Septuaginta como el texto para compartir las enseñanzas de Dios en el Antiguo Testamento. Y creo que la semana pasada hicimos un pequeño ejercicio donde yo les mostraba una de las muchas evidencias de cómo
podíamos saber que los apóstoles utilizaban más la Septuaginta que la versión palestinense o el canon de Palestina, el canon corto. Por cierto, ya abusando de su amabilidad, ¿se acuerdan qué cita bíblica de la carta a los hebreos les dije que analizáramos para mostrar cómo los primeros cristianos y los apóstoles, incluso el Señor Jesucristo, usaban la versión griega? ¿Se acuerdan qué texto utilizamos? No. Carta a los hebreos, capítulo 10, versículo 7. Les voy a pedir a aquellos que tienen una Biblia de Jerusalén, bueno, a todos los que tengan su Biblia a la mano, déjenme revisar mi propia Biblia. Por favor, revisen la nota lateral o la nota que haya al pie de página. Carta a los Hebreos, si no me equivoco, si era el capítulo 10. Sí, en mi Biblia de Carta a los Hebreos, capítulo 10, hay una nota muy interesante, a ver si la alcanzo a mostrar. A un ladito dice lo siguiente, no sé si se puede ver ahí ¿se alcanza a leer? A ver si se alcanza a leer. Bueno, dice, Salmo 40, versículo 7, y luego tiene las siguientes letras. L, X, X es un número romano para indicar el número 70. A la Septuaginta se le llama la versión de los 70, porque una tradición muy antigua indica que fue traducida por 72 sabios judíos del hebreo al griego, para que los judíos que ya no sabían hebreo, porque habían nacido en ciudades fuera de lo que era Judea, fuera de Palestina, pudieran leerlo aunque ya no hablaran hebreo, y que lo más probable es que como se movían en el mundo griego, para ese tiempo dominado por los romanos, pues hablaran griego. Hasta aquí, ¿su Biblia tiene algún comentario al respecto? En específico, Salmo capítulo 10, versículo 5. ¿Hay alguna referencia a la Septuaginta en las notas laterales o en las notas de pie de página? ¿Es en Salmo o en Hebreos? ¿Cómo dice? Salmo, no, Es, váyanse a Hebreos, Hebreos eh, 10, Hebreos 10, versículo 5. Y lo que quiero saber es si su versión bíblica que tienen hace esta referencia a que este salmo, a que este texto está tomado del Salmo 40, pero de la versión de los 70 o la Septuaginta o la versión griega. bueno, La de Jerusalén. aquí tengo una de América, Latinoamericana sí solamente lo dice tiene. Salmo 40. Nada más dice Salmo 40, pero no dice de dónde está tomada. No, Ok. Es la versión Latinoamérica, ¿verdad? no, es Biblia de América. Biblia de América, ok. No, Bueno, sí, la versión Jerusalén es un poquito más exigente en este sentido, porque es una Biblia propiamente de estudio. ¿Alguien sí tiene algo que haga referencia a la Septuaginta? La mía sí tiene. Nadia, ¿qué versión bíblica tienes, Nadia? Es la de Jerusalén. ¿Y qué dice? Dice Salmo 40, eh, espacio 7-9 más y con signo romano 70. 70. Sí, es un signo que hace referencia a que este texto fue tomado de la versión de los 70 o la Septuaginta. Aunque si tú te vas en esa misma Biblia que tienes al Salmo 40, no tiene la versión de los 70, tiene la versión de los masoretas o la versión palestinenses, cosa de los biblistas. Muy bien. Yo tengo una rara, digo, me la regalaron ahora que fue en retiro. Dime, Ceci. Y dice L y es un signo raro.
A ver, L. No L tiene como, XX. no, en la Jerusalén sí la vi, pero en la otra, no, a ver. Ay, es que está súper chiquito, no sé si se enfoca, no, está súper chiquito. Me tomaré una foto y se les comparto. Ok. Dice LV, pero digo, ¿por qué V? V. 10, 15. No sé, tendría que verla. Pero bueno, no, mándanoslo si quieres, lo revisamos. Mándalo por WhatsApp, lo reviso Sí, y de todas maneras avanzamos. Me avisas cuando lo sí. hayas enviado. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre los libros que los cristianos comenzaron a considerar inspirados del Antiguo Testamento y y que quizás muy probablemente el canon de Palestina, aunque no lo podemos afirmar rotundamente, es una especulación muy probable pero no segura, la versión que tenían los judíos en Israel? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre cristianos y judíos de Palestina? No entre judíos de Palestina y judíos de Alejandría, no, porque ahí la diferencia es más grande. Eh, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son 7 libros que les voy a pedir, por favor, déjenme ver aquí en el chat, ¿hay algo? Ah, sí, déjenme ver qué dice. Ah, ¿por dónde lo veo? Está en la esquina inferior, izquierda, y así dice 9.13 Ah, sí, LV. sí, sí. Eso es Levítico capítulo 16, versículos 15 al 16. LB es Levítico. Sí, es que este video tiene como, Ajá. Entonces te está indicaciones al diciendo, lado, al final. el versículo 9 parte A, capítulo 9 versículo 13 parte A, hace referencia al libro del Levítico, capítulo 16 versículo 15 al 16, porque en el libro del Levítico se habla de los sacrificios de los sacerdotes, los sacrificios que los sacerdotes hacían para el perdón de los pecados. Muy bien, no es referencia al Salmo, esto es una referencia de cómo el sacerdocio de Cristo en Hebreos se conecta con el sacerdocio de los levitas en el libro del Levítico. Muy bien, ok. Por favor, tengan su Biblia a la mano e identifiquen los siguientes libros que son la diferencia que los primitivos cristianos y los judíos tuvieron de diferencia entre sus Biblias. Busquen primero el libro de, a ver, Tobías. Encuéntrenlo en el índice y pongan una marca muy pequeñita. No, a mí no me gusta rayar las Biblias, sé que hay gente que sí les gusta y si lo hacen no está mal, está muy bien. Es una costumbre de cada quien. Esto es bien interesante, ¿saben? Yo he tenido profesores que me dicen, tu Biblia tiene que estar súper subrayada, súper marcada de tanto que la lees. Pero otros profesores que me dicen, no, la Biblia es nuestro texto sagrado y por lo tanto hay que tratarlo con respeto. Si quieres tomar notas, hazlo en un cuaderno. ¿Ustedes de cuál idea prefieren? Yo sí subrayo la Biblia. Está bien, no estás mal. No, mi abuela no me dejaría. Y la discusión se va ad eternum. Nunca nos pondremos de acuerdo, pero no importa, no es relevante. A ver, por ejemplo, una duda. ¿Qué haces con una Biblia que ya está demasiado apretada y ya no la puedes Everardo, leer? disculpa, se te oye muy extraño. Ah, a ver, ahí ya me Ahí escuchan está mejor, mejor. sí, ahí está mejor. ¿Qué haces con una Biblia que ya está muy dañada, muy maltratada? ¿La quemas, la tiras? Sí, qué interesante pregunta. Y el tratamiento que le doy a una Biblia es, aunque las Biblias no se bendicen, no sé si lo sepan, una Biblia no se bendice porque por sí misma ya es la palabra inerrante de Dios, es el mismo tratamiento que le doy a imágenes sagradas que ya se han dañado o, por ejemplo, la hojita dominical. Yo soy el sacristán del barrio y muchas personas después de la Santa Misa
me dejan las hojitas dominicales ahí tiradas. A mí no me gusta dejarlas tiradas porque si bien no están bendecidas, para mí es una insensibilidad dejarlas tiradas porque contienen la palabra de Dios. Yo las levanto, las recojo y se las entrego al Padre y con este material se elabora la ceniza del miércoles de ceniza, quemado. Entonces, si tienes, yo si tuviera una Biblia muy vieja, que de hecho sí tengo, yo no la destruiría, la dejaría y en 10 o 20 años va a ser valiosa, no lo sé. Pero los objetos sagrados tenemos una forma en la que se destruyen para no darles un trato irreverente. ¿Me logré explicar? Sí. Lo que yo no haría nunca es tirarla a la basura porque está vieja. Pero si está muy destruida, pierde valor, ¿no? ¿Perdón? Si está muy destruida, al tiempo pierde valor, aunque sea muy Ah, sí, antigua. claro, sí, bueno, yo me refería a valor para mí. No, Ok. sí, yo por ejemplo aquí tengo, Estoy logrando yo. tengo una Biblia que es de hace como 25 años y es la Biblia más pequeña que he encontrado. Eh, Está muy, muy pequeñita, mide como 12 centímetros de alto y como 8 de ancho, muy pequeñita. Es la Biblia Nácar Colunga y hoy día para mí vale mucho porque ya no la imprimen. No sé si alguien la quiera, pero yo la quiero mucho. Armando Arreola Artaños. Muy bien. Ok, bueno, vamos a continuar. Eh, En el siglo III comenzaron las dudas sobre la inclusión de libros, y hago entre comillas, noten estas comillas, deuterocanónicos, a causa de las discusiones con los judíos. Es decir, los judíos no aceptaban los siguientes libros. Tomen nota o subrayen lo que ustedes decidan. Tobías, Judith, Baruch. A ver, me espero. Tobías, Judith, Baruch. Tobías, Judith, Baruch. Eclesiástico, Sabiduría y Macabeos 1 y 2. Los cristianos, tenemos evidencia arqueológica e histórica de esto, utilizaban estos textos bíblicos, pero los judíos no los utilizaban. Entonces, cuando había discusiones teológicas acerca del mesianismo de Cristo, acerca de la salvación en Cristo, y los cristianos argumentaban, entre otros, también utilizando alguno de estos 7 libros, adivinen qué decían los judíos. No, pues puedes decir lo que quieras. Para mí esos libros no valen, no tienen valor, no son inspirados por Dios. Entonces, a causa de estas discusiones con los judíos y que no se podía dialogar con los judíos utilizando como argumentos estos libros, algunos empezaron a darle un tratamiento, no la iglesia en general, sino algunos, como libros con menos valor de inspiración o incluso nulo. Al paso de los años, a estos libros, bueno, los judíos les llamaban apócrifos, no inspirados. En el siglo XVI, un judío converso al catolicismo, que se convirtió primero en monje franciscano y luego se hizo monje dominico, que se le llamó Justo de Siena, así se llamaba, está por ahí Sixto de Siena, perdón, en el quinto bullet de mi presentación, y ahí tengo la imagen de Sixto de Siena. Para poder darle algún nombre a estos textos que los judíos no consideraban inspirados y no los aceptaban, pero los cristianos sí, les puso el nombre de deuterocanónicos.
La palabra deuterocanónico, creo yo, no fue la más acertada, porque la palabra deuterocanónico proviene del griego y significa segundo canon o segunda lista, dando la impresión de que estos libros no hubieran estado en una primer lista, pero no fue así. En el canon bíblico cristiano siempre fueron considerados como inspirados, pero con una finalidad, digámoslo así, académica, y también con la finalidad de poder dialogarlo con el judaísmo en general y luego con el protestantismo. A Sixto de Siena se le ocurrió darle el nombre de deuterocanónicos. Los judíos siguieron llamándolos apócrifos en un sentido negativo, como diciendo que eran falsos. Y como veremos más adelante, los protestantes, el movimiento protestante del siglo XVI, siguiendo a los judíos, al judaísmo del siglo III, IV, V y VI, decidieron dejarlos fuera. Pero ahorita vemos el por qué. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, mis queridos hermanos? ¿No? ¿Todo en orden? Muy bien. Ya tienen identificadas por ahí estos 7 libros que en mi opinión personal se llaman incorrectamente deuterocanónicos, pero pues desde el punto de vista académico, hoy día, si tú dices la palabra deuterocanónico, todo el mundo sabe a qué se refiere y por esa razón ya es difícil cambiarla. Se ha usado durante más de 500 años, aún así creo que no fue la palabra más adecuada. Muy bien. En el caso del Nuevo Testamento, y como ya lo hemos explicado en casos anteriores, la fe de la Iglesia, el Evangelio de Cristo, en un principio se transmitió de boca en boca. La enseñanza o tradere, tradición oral, o tradición fue oral en un principio. Los apóstoles compartieron el Evangelio de Cristo de boca en boca. Incluso sus primeros discípulos de ellos también se los compartieron a los cristianos de segunda y tercera generación de boca en boca. Y es quizás, como ya hemos hablado por ahí, primero en el caso de los evangelios por ahí de la década del 80, el 90, que la iglesia que siente la necesidad de dejar por escrito algunos testimonios, en este caso los evangelios. Al mismo tiempo, ya desde la década del más o menos de mediados del 50, la, en la iglesia circulaban las cartas de San Pablo, aunque siempre la iglesia prefería que lo visitara algún apóstol o que recibiera noticias directas de algún enviado del apóstol, también se empezaban a apreciar los textos escritos por ellos. Por eso, hacia fines del fines del siglo II, la colección del Nuevo Testamento era casi la misma en todas las iglesias de Oriente y Occidente. Hago un paréntesis aquí. ¿Por qué digo Oriente y Occidente? Bueno, por la siguiente razón. El cristianismo, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, en sus principios, me refiero desde que Cristo la fundó y a partir de ahí e incluso hacia la fecha, se extendió en el Imperio Romano, que estaba influido por dos culturas. Por un lado, la cultura latina, hablaban latín, tenían la filosofía de los filósofos romanos como Séneca, como Cicerón, pero por otro lado estaban los países que también fueron a los cuales llegó el Evangelio de pensamiento griego. Hablaban el idioma griego con la influencia de la filosofía griega
principalmente representada primero por Platón y luego por Aristóteles. Entonces, la iglesia creció desde un principio con dos polos: los católicos orientales, de cultura más griega, más mística, más enfocada a lo espiritual, y los cristianos católicos de Occidente o latinos, con un pensamiento un poco más racionalista, un poco menos místico y más enfocado a la razón, al pensamiento. Y entonces, si bien la iglesia para, digamos, el siglo III era única, no había divisiones, digámoslo así, importantes desde el punto de vista político. Sí había, aunque la palabra política aquí no es adecuada, no había tantas divisiones de la forma de pensar. Sí se distinguían los católicos de Oriente y los católicos de Occidente. Para el siglo III, todos unidos en una misma iglesia, bajo la autoridad del obispo de Roma, tanto los de Oriente como los de Occidente. Bueno, pero para ese tiempo, eh, eh, y con el surgimiento importante de herejías, entre ellas unas que empezaron muy pronto, como el gnosticismo desde el siglo I, fines desde el siglo II, para el siglo III y IV ya eran fuertes herejías dentro de la iglesia. Pues la iglesia se vio en la necesidad de definir cuáles eran libros inspirados y cuáles no, y ya de esto hablamos un poco. La primer lista oficial que tenemos de todos los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento como palabra de Dios, nos la da el Concilio de Hipona, año 392, en donde San Agustín, quien no hablaba griego, por cierto, pero era un latinista muy importante, tuvo un liderazgo importante en este concilio, en el concilio de Hipona, al norte de África. Bueno, este concilio se reunió para arreglar varias cosas, y entre una de ellas se definió cuáles eran los libros inspirados, pero aunque el concilio era de África, del norte de África, se mandó a que esta lista fuera confirmada por el obispo de Roma, siendo que todas las iglesias se sentían unidas en comunión a la autoridad del obispo de Roma, que llamábamos el Papa. Esta lista de Hipona fue nuevamente confirmada, ya lo habíamos dicho, en los dos concilios de Cartago, del año 397, fines del siglo IV, y año 419, fines del siglo V. Luego, eventualmente, en el concilio de Trullo, en la ciudad de Constantinopla, en el año 692, y por último, cuando la iglesia ya se había dividido en la parte ortodoxa en Oriente y la parte católica en Occidente, ya después del año 1054, en el año 1441, en el concilio de Florencia, donde estuvimos a casi nada de que la iglesia ortodoxa volviera a la unidad con la iglesia católica. Hasta aquí no había ya mayores discusiones, es decir, siempre ha habido discusiones, siempre los hubo y siempre los va a haber. Pero en términos generales podríamos decir que la cristiandad estaba más o menos ya unida, con claridad, con mucha claridad en el canon bíblico. Pero para este tiempo, siglo XVI, año 1517, emerge el protestantismo, y su principal exponente, el que disparó todo esto, Martín Lutero, ponía en duda los libros del Antiguo Testamento que ya comentamos, los 7 libros que se llamaron deuterocanónicos, que insisto, no era el nombre que yo le hubiera puesto, pero le pusieron así, deuterocanónicos, y Lutero les llamaba apócrifos. Pero además, también este personaje, este señor, Martín Lutero, rechazaba textos del Nuevo Testamento, muy en específico, carta a los Hebreos, carta de Santiago, carta de Judas y el Apocalipsis. Como ustedes saben, muchos países del norte de Europa
la mitad de la cristiandad europea se unió a Lutero. Entonces, el riesgo que corría la fe de la iglesia era enorme, enorme. Muchos cristianos que un día se durmieron siendo católicos, despertaron siendo protestantes y un día abrazaban el canon, la lista de libros inspirados que la iglesia siempre consideró inspirados, y al día siguiente ya aceptaban la versión recortada de Lutero. Lutero en el Antiguo Testamento rechazaba los mismos textos que rechazaban los judíos. Profesor, Adelante. fueron Hebreos, Santiago, Apocalipsis y cuál otro. Judas, lo tengo aquí en la presentación en el último bullet Ah, sí, sí. en color rojo. ¿En qué año fue la separación de la Iglesia de Oriente? Ok, la iglesia se partó, tuvo el enorme cisma en el año 1054. Mm, Primero la iglesia católica excomulgó a la iglesia de Oriente, cuyo, digamos, representante principal era el obispo de Constantinopla o el patriarca de Constantinopla, y luego el patriarca de Constantinopla excomulgó al papa y a la iglesia católica. Cosa de locos. Pues estas dos excomuniones, quizás lo sepan, fueron levantadas, si no me equivoco, bueno, fueron levantadas por el Papa Paulo VI y déjenme investigarlo, ahorita mismo se los digo. Si alguien tiene internet, ayúdeme a buscar qué patriarca y papa terminaron el cisma. Bueno, no se terminó el cisma, pero por lo menos se levantaron las excomuniones. Denme solo un minuto. Fue en el año 1965. Si fue en el 65, entonces fue el Papa Paulo VI. Debió haber sido el Papa Paulo VI, ¿sí? El Papa Paulo VI y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. El Papa Paulo VI, creo yo, un hombre santo, no solamente trabajó mucho por la unidad de la iglesia. Hoy día la iglesia ortodoxa y la iglesia católica no están absolutamente y plenamente unidas, pero se han dado pasos enormes para la vuelta a la unidad. Entonces, la excomunión duró del año 1054 hasta el año 1965. Muy bien. ¿Alguna duda, otra pregunta, mis hermanitos? De hecho, les voy a presentar por aquí alguna imagen. Solamente esto no creo que lo veamos. Eh, Aquí pongo una imagen de la Iglesia de Cristo dividida en dos partes, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Aquí tenemos una imagen de Papa Francisco, en paz descanse, reunido con patriarcas ortodoxos. Ellos no son católicos, no están en plenitud de unión con el Papa, pero son muy, muy cercanos. Y aquí tenemos una imagen del Papa a la cabeza, por decirlo así, con iglesias orientales, pero que sí están unidas a la Iglesia Católica, entre ellas la Iglesia Maronita, de donde es el Santo San Charbel, la Iglesia Antioqueña, la Iglesia Católica de Armenia, la Iglesia Católica Caldea, la Iglesia Católica Siria, la Iglesia Católica Copta, la Iglesia Ciro Malankar, la Iglesia Malabar. Son 23 iglesias orientales más la Iglesia de Roma que forman la Iglesia Católica. 23 ritos orientales unidos al Papa, más la Iglesia de Roma, el obispo de Roma, que conforman la gran Iglesia Católica, la gran Iglesia Madre. Aquí tengo una imagen muy interesante de... Sí, no, yo. Dime, Iba un Wendy. poquito más lento. Dime, Wendy. Iba un poquito más lento porque me está cayendo así como el 20. ¿Nos podría compartir Perdón, esta Wendy, imagen? se oye bastante raro.
Ay, es que estoy hablando con él. ¿Así ya me escucha Así mejor? se oye mejor, así se oye mejor. Es el que no sirve. Eh, Como que un poquito más lento porque me está quedando como el 20. ¿Nos podría compartir esta imagen? No sé si el grupo de WhatsApp Ok, sí, claro que de sí. los maestros. Ok. Y a ver, o sea, como todos estos son cristianos, a ver otra vez, todos estos no son de la Iglesia Católica, Al pero están en contrario, unión. al ¿O cómo? contrario. Todos ellos. En Oriente hay dos tipos de cristianismo. Los ortodoxos, Ujú, que no están unidos al Papa, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa rusa, la ujú, Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, etcétera. Pero hay muchos orientales que nunca se fueron de la Iglesia. Y también hay otros orientales que decidieron renunciar a las iglesias ortodoxas y regresar a la Iglesia católica, a la unidad del Papa. A estas iglesias que están unidos con el Papa, lo reconocen como el sucesor de San Pedro, reconocen su autoridad, pero tienen sus propios ritos y sus propias expresiones culturales, se le conoce como iglesias católicas orientales o en latín sui iuris, es decir, de derecho propio. Ellos son completamente católicos como nosotros, pero con ritos diferentes, pero su Santa Misa se celebra un poco, en algunos aspectos, diferente al nuestro. Vean, por ejemplo, vean los panes que se utilizan en Oriente. ¿Ustedes pueden reconocer cuál es el que utilizamos en la iglesia de rito latino, del pan? sí, sí, la hostia. Ah, pero pueden ver otros que parecen como unos bollitos o de plano como una semita. Ese es el pan Sí. que utilizan nuestros hermanos católicos en Oriente. Sus vestiduras son diferentes, el idioma litúrgico es diferente, algunas expresiones litúrgicas son diferentes, pero están completamente unidos a nosotros, católicos orientales. Y, ¿Cuántas iglesias son? 23. y los obispos, ¿quién los nombra? ¿El Papa o son separados o entre Excelente, ellos? excelente pregunta. Existe un código de derecho canónico especial para ellos, es decir, sus propias normas. ¿Cómo se nombra? Se reúnen en una cosa que se llama sínodo. Ellos eligen a su patriarca y mandan a que el papa lo confirme. Así eligen a sus obispos. Ellos lo eligen cuando fallece alguno, a diferencia de el rito latino o romano, donde el Papa directamente nombra a los obispos. Allá lo nombra un sínodo, una reunión, pero lo confirma el Papa. Aquí en Guadalajara tenemos dos iglesias orientales, la iglesia maronita, que está ahí por el hotel, el hotel, este hotel que está por la Minerva, muy alto. ¿Lo ubican? ¿El río? No, no el río, en la Minerva, a un ladito de la Minerva. Es americano. Fiesta Americana Ah, Grand, sí. La iglesia maronita fue establecida aquí en Guadalajara para católicos maronitas que vienen del Líbano, bajo la autoridad del obispo de la ciudad de Guadalajara, el padre José Francisco Robles Ortega. Es decir, el sacerdote que oficia para la iglesia maronita está unida a nuestro obispo, al obispo de Guadalajara y también al papa, pero también a su propio obispo, al obispo maronita de la comunidad maronita. Estos son católicos orientales. Y además están los ortodoxos. Ellos no están unidos plenamente con nosotros. Perdón, me desvié, pero bueno, está bien que pregunten, porque son cosas que hay que saber. ¿Logré explicarme? ¿Está complicado? Ma- Está Maestros, bien. son como órdenes religiosas, ¿no? Que ellos, Más que órdenes religiosas, son iglesias que fueron fundadas por diferentes apóstoles en diferentes momentos, respetando la cultura del lugar. Por ejemplo, la iglesia en la India, es como un sincretismo, ¿no? ¿es como un qué? Sincretismo. No,
más bien es como una inculturación. Es más bien como una inculturación. La diferencia entre sincretismo e inculturación es que el Ujú. primero es una mezcla de ideas. El segundo, la inculturación, es la purificación de las culturas con el Evangelio. Muy bien. Eso podría ser como cuando aquí, porque veo que, por ejemplo, muchos tradicionalistas se critican cuando van, perdón, cuando van y bailan a la Virgen de Sí, Zapopan. sí. Los bailes, por ejemplo, de concheros, son vistos por algunos católicos como sincretismo, pero la iglesia lo acepta como parte de la inculturación, es decir, se purifica la cultura, esa cultura de esas personas. Bueno, perdón, me desvío un poquito, una disculpa. El punto es que eh, ya estamos, ya se casi se acabó. Bueno, volvamos al tema de Lutero. Lutero rechazó 7 libros del Antiguo Testamento y 4 libros del Nuevo Testamento. Miren, aquí les tengo una fotografía de una Biblia, copia de un original de Martín Lutero. Y aquí ustedes, aunque no se ve muy bien, dice la palabra apócrifa. Y abajito están los libros que aunque no se distingue, les pido una disculpa, luego les mando la foto ampliada. Los libros que Lutero rechazaba. ¿Qué tuvo que hacer la iglesia? La iglesia en el Concilio de Trento, para detener, atajar este problema que estaba significando el protestantismo, el canon que ya la iglesia universalmente aceptaba, lo tuvo que dogmatizar. En el Concilio de Trento, en ese momento, el canon, que antes era una verdad conocida por todos, ahora se volvió un dogma, es decir, vinculante y obligatorio para el que fuera católico. Y ahí fue cuando la iglesia protestante se separó definitivamente en cuanto al tema de la escritura. Ellos aceptando para el Antiguo Testamento las decisiones de los judíos del siglo 3, 4, 5 y 6. Y para el Nuevo Testamento al final terminaron aceptando los 27 libros que hoy tenemos nosotros, pero hubo el riesgo de que ni siquiera aceptaran los 27, pues hubo la posibilidad de que solo aceptaran 24. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, mis queridos hermanos? De esto o de lo que sea, ¿eh? Si lo puedo, lo contesto. No, pues sí, muchas, pero no acabaríamos. Mucha información, ¿verdad? Bueno, es que son 23 iglesias y bueno, no, porque no hubo como un acuerdo para hacerlo todos igual, si se podría decir. Y aquí se estaban deschongando porque la comunión en la mano y la comunión en la boca, hincados de rodillas, y, o sea, y digo, son 23 iglesias y ustedes peleándose por eso, ahora todas estas Y, y, me la- y los, impresionan, pues. y bueno, les platico algo. Aquí entre muchos católicos a veces hay la discusión que tiene que ser en latín, pero la Iglesia Universal, la Iglesia Católica Universal no tiene solo el latín como idioma litúrgico. De hecho, el latín fue un idioma litúrgico tardío. El primer idioma litúrgico de la Iglesia podríamos decir que fue el hebreo o el arameo que el Señor Jesús celebró. El segundo quizás fue el griego, que fue el que utilizaron los apóstoles cuando expandieron el Evangelio. Pero cuando el Evangelio se expandió, antes de usar latín, se utilizó el arameo, el caldeo, el georgiano y ya más o menos tardíamente el latín. Entonces, que nos desgastemos porque si el latín sí o latín no, mi opinión personal es una discusión poco fructífera. Es un desgaste Wow. innecesario. Eso sí es. Entonces, el primer idioma sería el arameo. Sí, el idioma en el que el Señor, y quizás ni siquiera el arameo, quizás el hebreo, porque cuando un judío celebraba la Pascua, el ritual del Pesaj que hizo nuestro Señor Jesucristo, la Pascua del Señor Jesús, era en hebreo. Pero cuando los apóstoles expandieron el Evangelio, el idioma que hablaba la gente común en el Imperio Romano era el griego. Y ya tiempo después fue el latín. Así fue la cosa.
Esto es sorprendente para mí porque en los exorcismos se hacen en latín y dicen que las oraciones en latín, bueno, no sé si sea en latín, pero dicen que las oraciones en latín tienen como más fuerza, se podría decir de alguna manera, porque están en el idioma universal. Sí, Ah, he escuchado estas entonces, expresiones, pues, no sí, quiero ahora el griego, el arameo, miren, no quiero menospreciar la sensibilidad religiosa de quien ama el latín. Está muy bien, no tengo problema con eso. Más aún así, sí creo que nuestro Dios habla más allá del idioma cualquiera. El Señor Jesucristo te escucha incluso si hablas en un español vulgar de la calle y con groserías. Perdónenme por ser sí, vulgar en totalmente de este acuerdo. momento, pero imagínense ustedes una persona poco educada de la calle, que tiene un vocabulario soez, vulgar, y que y que se diga a Dios en ese vocabulario vulgar con sincero arrepentimiento o con una necesidad de él. Aunque diga groserías, Dios lo va a escuchar. Aunque su expresión no sean las más pulidas, el Señor Jesús, estoy seguro que no lo dejará de escuchar. Aún así, no demerito el tema del latín, es una herencia de la Iglesia Católica, nuestros principales documentos están en latín, eh, eh, y es algo que tenemos que apreciar y valorar, pero no despreciar lo demás. Bueno, perdón, este tema es un tema sensible siempre y yo intento abordarlo con cuidado porque sé que puedo herir y lastimar la sensibilidad de mis hermanos. Pero bueno, pues así es la cosa. Y cuando ustedes vayan, por ejemplo, a Egipto y busquen una iglesia católica en latín, en español, o en latín no lo van a encontrar, van a encontrar una iglesia católica en idioma copto, que es el antiguo egipcio. ¿Y pueden comulgar ahí? Sí. ¿Se pueden confesar ahí? Sí. ¿Pueden recibir los sacramentos ahí? Sí. ¿Con plenitud de estar unidos al obispo de Roma? Sí. Pero al mismo tiempo tienen que distinguir, porque ahí también va a haber una iglesia ortodoxa copta. En Egipto, en el Cairo, están los católicos coptos y los ortodoxos coptos. Los católicos coptos plenamente unidos al Papa, los ortodoxos coptos no plenamente unidos, aunque con sacramentos válidos porque tienen sucesión apostólica. Confuso, ¿verdad? Bueno, pero más vale que lo supieran y ya después, poco a poco, irán ustedes aclarando estas dudas. ¿Algo más que quieran comentar, mis hermanitos? Y una disculpa por extenderme. Pero sí es válido que, por ejemplo, en Tezistán está un padre que consagra de repente en latín. Bueno, aquí lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. ¿Dicho sacerdote es un sacerdote válidamente ordenado? Yo no lo sé. Permí- Yo no lo sé. Tendría que investigarlo. Segundo, si está válidamente ordenado, está unido al obispo de Guadalajara. ¿Saben cómo se llama el obispo de Guadalajara? José Francisco Robles Ortega. ¿Está en plenitud de unión o es un sacerdote vago? ¿Qué cosa es un sacerdote vago? En el derecho canónico, un sacerdote vago es un sacerdote que en algún momento fue válidamente ordenado, pero que se separó de la autoridad de su obispo. En ese caso, los sacramentos que imparte podrían ser válidos, pero ilícitos, o incluso podrían estar en entredicho. Por ejemplo, si esta persona realiza bautismos o en ese lugar se realizan confirmaciones, existe la posibilidad de que no fuesen válidos, en cuyo caso cada sacerdote tiene que revisar el caso y tomar decisión de si lo registra en los libros de bautizados y confirmados o definitivamente no, y tenga que realizarse nuevamente. Muy cerca de mi parroquia hay un caso así, un sacerdote cuyos sacramentos no son válidos, pero no conozco el caso del sacerdote de Tezistán. Aquí en la diócesis tenemos más o menos el caso de sacerdotes que se han unido a iglesias cismáticas o separadas y
sacerdotes que no se han unido a ninguna iglesia, pero que se separaron del obispo y que andan por su cuenta. Se les conoce así como sacerdotes vagos. Yo no los juzgo porque yo no puedo juzgar a nadie. Simplemente para mí, yo revisaría primero si tienen ordenación válida y segundo, si están unidos al obispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega. Porque el obispo de Guadalajara es el único que tiene la autorización del Papa para ejercer el pastorado. Y el sacerdote no tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo. La plenitud del sacerdocio de Cristo la tiene el obispo, solo el obispo. Entonces, el sacerdote ministerial participa de la plenitud del sacerdocio de Cristo unido al obispo. Cuando se separa del obispo, ya no cuenta con la plenitud de la autoridad, legitimidad del sacerdocio de Cristo. Pero si hubiese esa unión, sí es Sí, claro, sí, legal claro. A, contrato de a ver, nacimiento. espero no meterme en problemas. Voy a dejar de grabar y se los voy a explicar con más seriedad. Déjenme, déjenme dejar de compartir. A ver, les pido. No, 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 no. Grabar, stop.